Buenas noches, soy Karen Fonseca con mi compañero Juan Pablo. Estamos explicando las maneras en las que hicimos y resolvimos el taller final de lógica de programación. Vamos a proponer dos maneras interesantes que se nos ocurrieron. Las diferencias son en la entrada de datos y eso también influye en cómo el usuario interactúa con cada uno de ellas. Entonces, la primera manera es la siguiente. Bueno, empezamos identificando las variables, también definiendo las matrices y la cantidad de datos que van en cada matriz. En este caso agregamos un punto que es dar los nombres de cada una de las tiendas para facilitar la presentación de cada uno de los datos para el usuario. En la primera vía, el primer mecanismo o método que les mencionaba mi compañera Karen es hacer que el mismo usuario de la interfaz ingrese los datos, esto para poder reutilizar el código con nuevos datos en el futuro. Sin embargo, también hay una alternativa como la que va a presentar Karen a continuación. La segunda alternativa es que primero se definen los países y se definen también los almacenes. Y luego en este punto vemos como la entrada de datos es muy manual por país nombrado, se nombra también el almacén y se da su valor. Lo mismo pasa para la carga de salarios, ahí como se puede ver en el ejemplo. No importa cualquier camino que se toma, lo siguiente es igual para cualquiera de las opciones. En este caso vamos a definir la nómina por almacenes. Iniciamos con nuevas matrices, nuevas variables, poniendo los acumuladores, en este caso las matrices en cero, y realizando un ciclo para calcular cuál es la nómina de cada almacén. Luego también hacemos comparativas para identificar cuál es el almacén con la nómina más alta y el almacén con la nómina más económica. Estos resultados los presentamos al usuario en este mensaje que va a aparecer en la interfaz. Entonces, primero definimos las variables que vamos a utilizar, definimos que va a ser como real y como número entero, y luego en el primer ciclo em, mencionamos pues que vaya a contar y vaya a empezar a tener en cuenta los 30 países. Y luego más abajo, en la última parte del ciclo, eh, definimos entonces el por empleados y empleados multiplicado por salarios, y esto nos va a dar el total. Luego vamos a hacer la proyección de empleados y de nómina por cada país. Para eso definimos las variables, planteamos ciclos para ir acumulando cómo va a ser ese aumento en las nóminas país a país. Esto nos va a presentar una información que es cómo la nómina va a ir aumentando progresivamente por cada país. Luego vamos a calcular el máximo crecimiento de un país determinado, comparándolos unos con otros, y ese resultado lo vamos a presentar con este mensaje que va a poder leer el usuario en la interfaz. Para poder saber las anomalías o los outliers, primero sacamos el promedio. Con el promedio podemos saber que los valores por encima del 30% o por debajo del 30% ya contarían como mis anomalías. Esto lo podemos ver en el código después de la parte del fin para, y finalmente el algoritmo lo va a dar al usuario como el país y que es donde se almacenan los datos, presenta anomalías en sus almacenes, número de tiendas, y ahí ya nos dan cuáles son ese número de empleados fuera de rango. El resultado de con estos datos que se entraron, que el usuario entra, eh, pues lo podrán ver en el documento Word.